Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Hoy va a haber una palabra que ciertamente va a hacer diferencia en tu corazón. Y por lo tanto, esa palabra la hemos titulado Pecado y Liberación. La convicción del camino equivocado no está provista por aquel que te hace ver tu equivocación. Es decir, que la convicción, el hecho de que tú te convenzas de que estás haciendo algo malo, no es porque alguien te lo diga. Hay mucha gente que puede señalarte tu error, hay mucha gente que te pueda decir las cosas que estás haciendo, hay mucha gente que te pueda explanar, te pueda explicar por qué lo que tú estás haciendo, pensando o diciendo es malo, pero nada te va a hacer convencer ello sino tú mismo. Ninguna persona va a venir y va a decirte sí, realmente yo estoy equivocado, si la convicción no comienza por uno mismo. Tú tienes que saber, tú tienes que comprender, tú tienes que razonar, tienes que entender y convencerte de lo que tú estás haciendo está mal, que tú necesitas ayuda, que tú necesitas a alguien que te oriente, que tú necesitas a Dios en tu vida, pero nadie lo recibe si otra persona se lo dice. Nadie lo recibe si otra persona se lo afirma, sino que si alguien te lo dice y tú te convences de ello, entonces es allí donde puede empezar un proceso de cambio, donde puede empezar un proceso de transformación. ¿Cuántas veces no te han dicho que esa conducta que tú tienes es una conducta equivocada? ¿Cuántas veces te han dicho que aquello que tanto piensas es lo que te va a llevar a la destrucción? ¿Cuántas veces te han dicho que esa actitud que tienes frente a las cosas, a las situaciones diarias, a las vicisitudes de tu vida, es la incorrecta? Pero hasta que tú no te convenzas de ello, entonces simplemente no hay un cambio, no hay una transformación. Te sigues quejando por las mismas cosas, sigues diciendo que tan miserable es tu vida, te sigues haciendo las cosas que te están generando cosas adversas a tu alrededor, las sigues haciendo igual porque no estás convencido de lo que tú estás haciendo merece una transformación, necesita un cambio de parte tuya. Por lo tanto, tú quieres con la misma fórmula tener resultados diferentes y has aplicado la misma fórmula a lo largo de tu vida y lo único que has hecho es obtener los mismos resultados. Siempre las cosas te salen mal, siempre te salen al revés. Estás a punto de lograrlo, estás a punto de llegar al objetivo y nunca lo logras, nunca consolidas, nunca logras la victoria y tú te preguntas, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo equivocado? ¿En qué me equivoqué? Yo trato de hacer las cosas bien, entre comillas. Yo trato de hacer las cosas correctas, entre comillas. Y lo cierto es que no estás haciendo las cosas que deberías hacer porque las estás haciendo iguales. Las estás haciendo con una intención, pero los resultados son otros. Porque la esencia de lo que estás haciendo está mal. A pesar de que tú pienses que está bien. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, si yo estoy en los caminos del Señor y todo me sale mal, entonces mejor vamos a hacer las cosas mal para que me salgan bien. Y ciertamente vas a ver que hay cosas que se van a mejorar si estás en el camino equivocado. Pastor, ¿cómo es eso? Claro, porque hay gente que está prosperada en bendición, como muchos de los que seguimos al Señor, pero también hay gente que está prosperada en maldición. Recuerda que cuando Jesús fue al desierto, ¿qué le brindó el enemigo además de comida? Le brindó riquezas, reinos. Entonces es muy probable que las personas que tú veas que están en una supuesta prosperidad también vengan del enemigo. Porque hermano, usted es esclavo de aquel que obedece. Y si no estás obedeciendo a Dios, si no estás obedeciendo a Jesús en tu vida, entonces ¿a quién estás obedeciendo? Esa es la pregunta. ¿A quién obedeces? Porque si no te humillas delante del Señor, ¿delante de quién te humillas entonces? Si no te estás humillando delante del que bendice, ¿delante de quién te estás humillando? Usted es siervo de aquel, delante de aquel el cual usted se humilla, usted le sirve a ese reino. Entonces, si tú le estás sirviendo a un reino donde supuestamente
y esto yo voy a utilizar muchas las comillas el día de hoy, donde supuestamente tú estás haciendo las cosas bien, entonces, ¿por qué hay una paga que te va a llevar a hacer algo malo? Porque eso simplemente no proviene de Dios y no te has dado cuenta de ello. Hay mucha gente que dice que los caminos del Señor son difíciles, entonces se van al mundo para que haya gozo, para que haya alegría, para que haya tranquilidad, entre comillas, corchetes y todo lo demás. Porque a la final eso no es así. Si tú recuerdas tu vida pasada, si tú estás en los caminos de Dios y recuerdas tu vida pasada, ¿en qué hay orgullo? ¿En qué te enorgulleces? ¿Qué actividad hacías que te dices, wow, esto realmente era de provecho? Cuando tú sacas la cuenta, no vas a encontrar muchas cosas allí. No vas a encontrar muchas cosas que digas, wow, esto verdaderamente nunca debía haberlo dejado. Esto verdaderamente nunca debía haberlo apartado de mi vida. Esto tenía que haberlo seguido haciendo. Te vas a dar cuenta que muchas o la gran mayoría, por no decir todas las cosas, no provenían de Dios. Yo dudo que algunas cosas no provengan de Él. Ciertamente el hombre busca a Dios de alguna manera y hay ciertas cosas que el Señor te toca, como ayudar a la gente, como tratar de ser una buena persona. Eso viene de parte de Dios, pero no se consolida porque no estamos en los caminos de Dios. Y ciertamente todas esas cosas te llevan al pecado. Esas cosas te llevan a la muerte, te llevan a tu destrucción espiritual y física. Y por lo tanto tú tienes que saber que la única liberación de todo eso solamente está en Cristo Jesús. No lo vamos a encontrar en otra parte, no lo vamos a encontrar en ninguna otra forma. No hay New Age, no hay nueva era, no hay Feng Shui, no hay horóscopo, no hay nada de eso que te salve de lo que ya tú estás escribiendo con tus acciones, con tus pensamientos y por el camino que tú estás tomando. Entonces, cuando una persona realmente te dice cuál es el camino que tú debes de tomar, tú tienes que convencerte que realmente ese camino es el camino equivocado y que tú tienes que tomar el camino correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta y nos convencemos de ello, entonces usted toma una determinación de cambiar. Nadie cambia por otro. Usted solamente es instrumento para llevar la palabra. Porque mucha gente me dice, pastor, yo estoy cansado de hablarle a esta persona. Pero usted se puede cansar. Pero el Espíritu Santo no se va a cansar. Dios no se va a cansar. Porque Dios no es como nosotros. No es como los mortales. No es como los hombres. Cuando Él pone los ojos en alguien, Él no se va a cansar de enviarle instrumentos. Él no se va a cansar de enviarle personas. Él no se va a cansar de enviarle situaciones para que esa persona pueda enderezar su camino. Entonces usted se puede cansar, pero usted no va a convencer a nadie. La palabra del Señor dice que cuando Jesús se fue, nos dejó el Consolador que nos iba a redarguir de juicio y de pecado, y por lo tanto es Él el que convence. La persona no lo sabe, pero es el Espíritu Santo el que te convence. El que te dice en tu corazón, hey, realmente estás haciendo las cosas mal. Ey, dale un stop a esto. Ey, esta práctica te va a llevar a la destrucción. Esa forma de ser tuya te va a llevar a la muerte. Esa forma de pensar jamás vas a levantar cabeza. Esa forma de hacer las cosas no son agradables delante de Dios. Eso solamente te lo dice el Espíritu Santo. Y cuando tú te convences de ello, entonces realmente usted puede enderezar el camino y puede ver una liberación en tu vida. Y ahí es cuando nosotros podemos observar en los demás lo que Dios hace, la participación que tiene Jesús en la vida de la gente, y ves esas transformaciones, ves esas cosas allí cambiar de manera radical. Cuando tú ves a las personas y dices, wow, este hombre o esta mujer, ¿cómo cambiaron? Porque se convencieron de lo que estaba haciendo era erróneo. Asimismo como se convenció Saulo en el camino de Damasco cuando Jesús lo encontró. Y ciertamente es así, no hay otra manera. Y el mismo Pablo nos dice en Romanos, vamos a ir un momentico a la palabra para compartirla con cada uno de ustedes. En Romanos 6, dice la palabra 6, en Romanos 6:20, dice, porque cuando eras esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Él sabía que cuando éramos esclavos del mundo, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres supuestamente en una justicia que nosotros veíamos, en algo que nosotros considerábamos justo. Pero ¿cuál era el fruto de eso? ¿De qué te quedó de bueno de todas esas prácticas que hacías?
¿Qué te quedó de bueno de lo que hacías en los fines de semana? ¿De cómo pensabas? ¿Cómo tratabas a tus hijos? ¿Cómo tratabas a tu pareja? ¿Cómo tratabas a tus compañeros de trabajo? Las cosas que tú hacías por debajo de cuerda. Ay, Dios mío. Las cosas que tú hacías cuando nadie te veía. ¿Qué fruto tenías en ello? ¿Cuál es el orgullo que tienes ahora de las cosas que tú hacías? Que las cosas que hacías que ahora te avergüenzas de ello. Ahora que te das cuenta de cuán equivocado estabas. Y dice la palabra en el versículo 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis vuestro fruto de la santificación como fin la vida eterna. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando somos siervos de Dios, cuando le servimos, cuando somos colaboradores de su reino, hermano, ahí es cuando usted verdaderamente se siente libre. Cuando sientes que todo peso el Señor se lo llevó, cuando sientes que toda cadena en tu vida se rompió, cuando se caen las escamas de tus ojos y te das cuenta de todo aquello que dejaste atrás, que no te proveía nada bueno, que no había ninguna santificación, que no había ningún fruto, que no había nada de provecho en aquello que hacías, pensabas o decías. Tú te sentías que estabas haciendo las cosas bien. Tú te sentías que eres el dueño del mundo. Te sentías que tenías el control sobre cada una de las cosas. Pero cuando te encontró Jesús, te diste cuenta que no eres dueño de nada. Te diste cuenta que no tienes control sobre nada. Te diste cuenta que todas esas cosas son basura en función de que cuando Jesús toma tu corazón y te limpia, te das cuenta entonces de todo aquello que estabas arrastrando que no te pertenecía, que no era tuyo, que ese no eras tú. Ese que decía, no eras tú. Ese que hacía, no eras tú. Ese que pensaba, no eras tú. Era lo que estaba operando en ti y te decía las cosas que supuestamente tenías que hacer, llevándote por un camino equivocado, llevándote por un camino que no había bendición, porque qué bendición había en ello si peleabas con todo el mundo. Qué bendición había en ellos si todo el mundo te señalaba. Qué bendición había en ellos si todo el mundo quería estar contigo por interés. Qué bendición había en ellos que solamente le dabas placer a tu carne. Qué bendición así tenías en la acción que tomaban los demás si cada vez tenías menos amigos, tenías menos gente. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero tú transformaste tu vida a causa de que recibiste a Jesús en tu corazón. Y por ello tú recibiste el verdadero regalo, porque dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Te lo voy a repetir, la paga del pecado es muerte. Tú puedes estar en una actitud pecaminosa y puedes decir, sí, yo estoy haciendo las cosas mal, pero mira la casa que tengo, mira el carro que tengo, mira la cantidad de dinero que tengo, mira las fiestas donde voy, mira cómo me visto, mira cómo me pongo, mira las personas que tengo a mi alrededor. Pero hermano, el término de todo eso es la muerte espiritual, primeramente, y después la muerte física. Todo eso, la única paga que tiene es la muerte. No hay más nada. Usted puede pensar que eso es muy bonito. Usted puede pensar que eso es muy bueno. Usted puede pensar que eso es de provecho. Pero la única paga que tiene eso al final es la muerte. Dice la palabra que la única paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, nosotros tenemos que rectificar en el camino. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Algo completamente antagónico. El pecado es la muerte primera y segunda. Pero la dádiva de nuestro Señor es la vida eterna. Vas a vivir eternamente en el reino de los cielos al lado de nuestro Padre Celestial. Vas a vivir eternamente haciendo lo que Dios le agrada. Y usted tiene que comenzar, ¿sabe cuándo? Ahora mismo, no mañana, no más tarde. Ahora mismo, en este preciso instante, cuando tú estás escuchando mis palabras, tú tienes que arrepentirte de las cosas que estás haciendo. Tú tienes que dejar esa actitud, inclusive dentro de la iglesia. Tú tienes que arrancar ese pecado y esa convicción que tú tienes que supuestamente estás haciendo las cosas que son correctas cuando no lo son. No lo estás haciendo correctamente, no estás agradando a Dios con lo que estás haciendo, no estás agradando el camino que el Señor abrió, no estás agradando la oportunidad que Dios te dio. Y por lo tanto usted tiene que rectificar, tienes que arrancar algunas cosas, tienes que arrancar la mitad de las cosas o tienes que arrancarlas todas.
tienes que arrancar lo que tengas que arrancar para alegrar a nuestro Padre Celestial, para agradar al Dios Todopoderoso, porque lo único que usted va a recibir, si usted sigue haciendo las cosas erróneas delante del Señor, es la muerte, hermano. No hay un término bonito donde yo te lo pueda decir. Yo no puedo maquillar esta palabra. Yo tengo que decirte las cosas como tal cual como están en la palabra de nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo que nos da nuestro Padre Celestial, es la vida eterna con Cristo Jesús. En el Señor vas a tener contentamiento, vas a tener gozo. Sí, vamos a tener también aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones. ¿Pero qué? Pero nosotros vamos a vencer porque Él venció. En el mundo vamos a tener aflicción, dice el libro de Juan. Y por lo tanto nosotros vamos a pasar adversidades. Pero de la mano del Señor vamos a poder lograr sobrellevar cada una de ellas. Pero si estás en el camino equivocado, hermano, cuando venga la adversidad no vas a tener herramientas, no vas a tener tabla de salvación, no va a haber oportunidad para ti, te vas a desmoronar por completo y vas a caer en ese abismo que tanto te estabas alejando para no caer, pero irremediablemente vas a caer en él, porque no hay asidero, no hay de dónde agarrarse. Pero si estás en los caminos del Señor, cuando venga el día malo, usted va a estar firme, porque de la mano de Dios vamos a estar. La diestra de su justicia nos va a sostener y ahí vas a tener el regalo que tú tanto añorabas. Que en el día malo Él te va a sostener y no vas a quedar ahí abandonado, postrado, sino que Él te va a levantar con mayor fortaleza para que sigas adelante. Esa es la diferencia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Padre Celestial. Donde abunda el pecado, hay una palabra de liberación, hay una palabra de poder, hay una palabra que arranca, que destruye todo lo que nuestro Padre Celestial no plantó en la vida de las personas. Y por lo tanto, todo lo que no pertenece de Dios, hermano, no lleva nada bueno. Pero todo lo que le pertenece a nuestro Padre Celestial, hay bendición y vida eterna en ese camino. Solamente ponte a pensar en esto. Con la misma devoción que servías en el mundo, con la misma entrega que hacías las cosas que no agradaban al Señor, imagínate qué pasaría si con esa misma devoción, con esa misma entrega, tú pudieras hacer todas las cosas que el Señor te ha planteado, todas las cosas que el Señor te ha entregado. Porque dijo Pablo en el versículo 19 del libro de Romanos, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Con esa misma devoción que hacías las cosas que no agradaban a Dios, si con esa misma devoción haces las cosas que son agradables para nuestro Padre, imagínate todo lo que puedes lograr. Imagínate todo lo que puedes alcanzar. Si con esa misma entrega que hacías las cosas para el camino equivocado, imagínate si haces con esa misma entrega las cosas para el camino de verdad y de justicia que el Señor marcó para ti. Si antes le servías al mundo de las sombras, pero ahora le sirves al mundo de la luz, imagínate las cosas que pueden suceder. Pero si vamos con la mentalidad del pasado, si vamos con las mismas acciones del pasado a enfrentar un camino nuevo, entonces no estamos haciendo nada nuevo para el Señor. Tenemos que apartar todo aquello. Recuerda que dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo tiene que pasar. Todo lo viejo tiene que quedar atrás. Todo lo viejo tiene que quedar solamente en un mero recuerdo. Un recuerdo muy lejano. Algo que ni siquiera te puedas acordar. Y no quiere decir que lo vas a ocultar para que nadie lo sepa. No. Es bueno que lo recuerdes para que sepas de dónde el Señor te sacó. Es bueno que lo puedes borrar las fotos, puedes borrar los recuerdos, puedes borrar los historiales. Pero en las memorias de Dios, todo eso está escrito.
Y Él sabe de dónde te sacó. Él sabe lo que tú hacías, inclusive cuando estabas encerrado en tu habitación y nadie te veía. Él lo sabe. Y por lo tanto, de eso tenemos que arrepentirnos. Pero de eso también es testimonio para que nosotros podamos decirle a otros de dónde el Señor nos trajo, cómo éramos y podamos comparar cómo somos ahora. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Toda la gloria sea por el regalo que Él nos dio en el sacrificio de su único Hijo. Y por ello tenemos que arrepentirnos de nuestras prácticas. Tenemos que arrepentirnos de nuestras acciones y también arrepentirnos de nuestros pensamientos. Porque lo único que borra el pecado es la liberación en nuestro corazón cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, nosotros tenemos que accesar a esa dádiva de Dios que es la vida eterna en Cristo Jesús. Pecado y liberación. Esta fue la palabra del día de hoy. Yo sé que mucha gente no les gusta escuchar esto, pero hermano, esos son los planes divinos. Eso es lo que está establecido en la palabra y eso es lo que el Señor quiere. Yo sé que esto es una palabra que a lo mejor es un cliché, pero ciertamente hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de las cosas porque esa es la convicción que nosotros vamos a tener. Cuando usted se arrepiente, usted le está diciendo al Señor, Señor, eso que yo estaba haciendo no era correcto y ahora yo quiero hacer lo correcto delante de ti. Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero hacer las cosas que verdaderamente son agradables delante de tu presencia. Yo quiero desechar todo lo que yo hacía, que reconozco que está mal y ahora lo quiero hacer bien. Eso es el arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, el pecado se va y usted tiene acceso a la liberación por parte de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nosotros buscamos, que por supuesto nosotros podamos accesar a los caminos de nuestro Padre Celestial. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.